1 de septiembre de 1943. Base aérea de Rabaul, Nueva Bretaña. La mano del suboficial de primera clase Saburo Sakai se detuvo sobre el informe de inteligencia, su único ojo sano, el otro lo había perdido ante artilleros estadounidenses un año antes, recorriendo unas líneas que le arrancaron una carcajada en la húmeda tienda de operaciones. Los americanos han fabricado un nuevo caza, pesado como un bombardero, ancho como un transporte. Lo llaman Hellcat. Nuestra inteligencia indica que pesa el doble que nuestro Zero. Otro fracaso del diseño estadounidense. A través de las lonas, podía contemplar los A6M Zero de su escuadrón alineados sobre el entarimado metálico perforado. Elegantes, ágiles, letales. Durante 2 años, estos aparatos habían dominado los cielos del Pacífico. Hurricanes británicos, P-40 norteamericanos, Brewster Buffalo holandeses, todos habían caído ante las ametralladoras del Zero. Este último intento estadounidense, Hellcat hinchado, no sería diferente. Lo que Sakai ignoraba era que en exactamente 30 días, este fracaso comenzaría el exterminio sistemático de la aviación naval japonesa. El F-6F Hellcat alcanzaría un ratio de derribos de 19-1, destruyendo 5.223 aviones enemigos mientras perdía solo 270 en combate aéreo. Transformaría la guerra de portaaviones, quebraría la columna vertebral del poder aéreo japonés y demostraría que el reinado de terror del Zero se había construido sobre suposiciones fatales. Las matemáticas de la supremacía aérea estaban a punto de reescribirse por un aparato que parecía equivocado, volaba pesado y aparentaba violar cada principio que los japoneses habían perfeccionado. En 6 meses, los mismos pilotos que ahora se reían estarían escribiendo cartas finales a casa, sabiendo que encontrarse con Hellcat significaba la certeza estadística de la muerte. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, es totalmente gratuito y subo contenido todos los días. La confianza japonesa en septiembre de 1943 no era arrogancia. Era matemática. Desde el 7 de diciembre de 1941, el Servicio Aéreo Naval Imperial había conseguido ratios de victoria que desafiaban la creencia. En Pearl Harbor, perdieron 29 aeronaves mientras destruían 347. En Filipinas, 7 pérdidas contra 103 destruidos. Sobre Darwin, 2 pérdidas frente a 30. La Fuerza Aérea Británica del Lejano Oriente aniquilada. La Fuerza Aérea de las Indias Orientales holandesas eliminada en días. En el centro de este dominio volaba el Mitsubishi A6M Zero. Cuando ingenieros estadounidenses probaron ejemplares capturados en 1942, inicialmente se negaron a creer las cifras de rendimiento. Un caza con el alcance de un bombardero, la maniobrabilidad de un biplano, y la potencia de fuego para destruir cualquier cosa que atrapase. El suboficial Hiroyoshi Nishizawa, quien se convertiría en el as de ases de Japón con 87 derribos confirmados, describió el Zero en su diario, volar el Zero es como llevar alas. El aparato responde al pensamiento, no solo a los controles. Los aviones americanos vuelan como camiones. Potentes pero torpes. Construyen casas como fabrican automóviles. Pesados, sobredimensionados, derrochadores. El Zero logró su rendimiento mediante una filosofía de diseño revolucionaria. El extra super duraluminio, una aleación de aluminio clasificada, creó una estructura 30% más ligera que diseños estadounidenses comparables. Sin blindaje protegiendo al piloto. Sin tanques autosellantes. Incluso la radio se retiraba frecuentemente para ahorrar 30 kilos. Cada gramo sacrificado por el rendimiento. Los primeros informes del F-6F Hellcat llegaron a la inteligencia japonesa a través de fuentes suecas neutrales a principios de 1943. Las especificaciones parecían propaganda o desinformación deliberada. El aparato pesaba 5.500 kilos cargado. El Zero pesaba 2.600. Su superficie alar abarcaba 31 metros cuadrados con un motor radial poco aerodinámico.
Portaba 2.400 municiones, blindaje por todas partes, cristal antibalas, tanques autosellantes conteniendo 950 litros de combustible. El capitán Minoru Genda, el genio táctico que había planificado Pearl Harbor, revisó las especificaciones en el cuartel general de la flota combinada. Su análisis preservado en los archivos japoneses fue desdeñoso: los americanos no han aprendido nada. Este Hellcat representa la continuación de su filosofía fracasada, intentando superar la habilidad del piloto con peso de maquinaria. Panzerro volará círculos a su alrededor. Las matemáticas parecían respaldarlo. La carga alar del Zero de 10 kilogramos por metro cuadrado le daba un radio de giro de 187 metros. La carga alar del Hellcat de 18 kilogramos por metro cuadrado sugería un radio de giro superior a 270 metros. En un combate giratorio, la base de todas las tácticas japonesas, el Hellcat sería indefenso. 30 de septiembre de 1943. Isla Marquez. El suboficial de primera clase Yoshio Fukui volaba escoltando una misión de reconocimiento cuando los avistó. 6 formas azul oscuro ascendiendo desde el sureste. Su primer pensamiento: bombarderos B-25 en rumbo extraño. Entonces giraron y vio la silueta. Motor único, fuselaje masivo, alas demasiado cortas para el cuerpo. Primer encuentro con caza tipo F-6F, escribiría. Impresión inicial: los americanos han montado cañones de caza en un torpedero. Enganchado con tácticas estándar. Tácticas estándar significaba usar el radio de giro superior del Zero para ponerse en la cola del enemigo. Fukui entró en picado y viraje, esperando que el pesado caza estadounidense continuase recto. En cambio, sucedió algo sin precedentes. El Hellcat no huyó. No intentó girar con él. Se fue vertical. El motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, produciendo 2.000 caballos de potencia, 700 más que los 1.130 del Zero, impulsó al Hellcat hacia arriba a 1.000 metros por minuto. Fukui intentó seguirlo, pero vio su velocidad decaer mientras el Zero luchaba contra la gravedad. A 4.500 metros, el Hellcat ejecutó un giro de martillo que lo dejó directamente en la cola de Fukui. El americano abrió fuego a 400 metros, informó Fukui. 6 ametralladoras, no las 4 que esperábamos. El volumen de fuego fue sin precedentes. Mi aeronave recibió 17 impactos en 3 segundos. Solo entrando en barrena conseguí escapar. Fukui sobrevivió, regresando apenas a Marquez con su Zero acribillado. Su compañero, el suboficial de segunda clase Masao, no regresó. Tampoco el avión de reconocimiento que escoltaban. Primera sangre para el Hellcat. 5 de octubre de 1943. El grupo de trabajo 14 atacó la isla Wake. El teniente Yoshio lideró 12 Zeros del grupo aéreo 252 para interceptar lo que parecía otra redada fastidiosa. Ascendimos a 6.000 metros, registró Sega en su diario. Debajo nuestro, 12 cazas F-6F en 3 divisiones. Teníamos todas las ventajas. Altitud, posición, sorpresa. La victoria era segura. El enfrentamiento que siguió destrozó la doctrina táctica japonesa. Cuando los Zero se lanzaron sobre los Hellcats, los cazas estadounidenses no se dispersaron ni intentaron girar. Mantuvieron la formación, acelerando en un picado suave que mantuvo su energía alta. Cuando los Zeros abrieron fuego a distancia máxima, esperando impactos afortunados, los Hellcats simplemente absorbieron el castigo. El blindaje del Hellcat incluía 96 kilos de placa protegiendo al piloto, 50 kilos alrededor del sistema de aceite, tanques autosellantes que podían recibir docenas de impactos. Mientras los Zeros agotaban su munición en pasadas de picado, los Hellcats ejecutaron su contraataque. En lugar de girar para combate de perros, usaron su peso como un arma. Ascendiendo a plena potencia, alcanzaron altitudes donde el motor del Zero luchaba por oxígeno. A 7.500 metros, el Hellcat aún producía 1.650 caballos. El Zero había bajado a 900. Cayeron sobre nosotros como halcones sobre gorriones, escribió Sega.
Su peso les daba velocidad que no podíamos igualar. Picaban, disparaban esas 6 terribles ametralladoras, luego ascendían antes de que pudiésemos reaccionar. 8 Zeros fueron derribados. Ningún Hellcat se perdió. 11 de noviembre de 1943. Rabaul. Los pilotos del Grupo Aéreo 204 escucharon al teniente comandante Tao Tanimisu informarles sobre tácticas estadounidenses. Tanimisu, con 32 victorias, era uno de los pocos pilotos que había sobrevivido múltiples encuentros con Hellcats. Olvidad todo lo que sabéis sobre combate aéreo, les dijo. Los americanos han cambiado las reglas. Ya no luchan nuestro combate. Luchan como verdugos, no como guerreros. Tanimisu explicó lo que los pilotos japoneses estaban aprendiendo fatalmente. El Hellcat no estaba diseñado para supergirar al Zero. Estaba diseñado para nunca necesitar hacerlo. Usando una doctrina de combate llamada lucha de energía, los pilotos del Hellcat mantenían velocidad y altitud, convirtiendo energía potencial en cinética en ataques rasantes que no daban a los pilotos del Zero ninguna oportunidad de usar su maniobrabilidad superior. Trabajan en parejas, continuó Tanimisu. Uno alto, uno bajo. Mientras enganchas a uno, el otro ya está picando sobre ti. Sus radios, de las que nos reímos por añadir peso, les permiten coordinarse perfectamente. Nosotros volamos como samuráis individuales. Ellos luchan como una máquina. Diciembre de 1943. Laguna Truk. El comandante Mitsuo Fuchida, quien había liderado el ataque a Pearl Harbor, ahora servía como oficial de operaciones aéreas de la flota combinada. Su inspección de Zeros dañados reveló la creciente brecha tecnológica. La disparidad en potencia de fuego era matemática. Las 6 ametralladoras Browning M2 del Hellcat disparaban 750 rondas por minuto cada una, 4.500 rondas por minuto en total. Cada bala calibre 50 pesaba 46 gramos y viajaba a 880 metros por segundo, entregando 4.700 julios de energía. Las ametralladoras de 7,7 milímetros del Zero disparaban proyectiles de 11 gramos a 700 metros por segundo, 1000 julios de energía. Más inquietantes eran los informes de dirección de caza guiada por radar estadounidense. Mientras los pilotos japoneses confiaban en la vista para detectar enemigos, los pilotos del Hellcat eran guiados a sus objetivos por controladores de radar que podían ver aviones japoneses desde 80 kilómetros. El teniente Sadamu Kumachi describió su primera intercepción dirigida por radar: estábamos ascendiendo entre nubes cuando nos golpearon. Sin advertencia, sin contacto visual. Hellcats picando desde arriba, exactamente en nuestro rumbo, perfectamente posicionados. Sabían dónde estábamos, nuestra altitud, nuestro curso. Éramos hombres ciegos luchando contra quienes podían ver en la oscuridad. Enero de 1944. La crisis de pilotos japoneses se estaba volviendo catastrófica. El programa de entrenamiento de la Armada Imperial de preguerra había sido el más exigente del mundo. El entrenamiento duraba 3 años con pilotos entrando en combate con 700 horas de vuelo. Los pilotos del ejército recibían 500 horas mínimo. Para principios de 1944, los pilotos navales japoneses entraban en combate con 300 horas de vuelo, pilotos del ejército con 200. La escasez de combustible significaba que la mayor parte del entrenamiento se hacía en planeadores. La práctica de tiro se limitaba a 50 rondas por piloto. Vuelo en formación, vuelo instrumental, procedimientos de radio, todo eliminado para apresurar pilotos al frente. Mientras tanto, pilotos estadounidenses llegaban con 300 horas mínimo, incluyendo 50 horas en tipo. Habían disparado miles de rondas de práctica, practicado aterrizajes en portaaviones hasta hacerlos automáticos, aprendido tácticas de energía en seguridad. El teniente comandante Yoshiro Hashimoto, oficial de entrenamiento en la Estación Aérea Naval Kasumigara, escribió en su informe final: estamos enviando niños a luchar contra profesionales. Ayer, el alférez Yamamoto llegó al frente. Nunca había disparado sus armas en vuelo. No tenemos munición para práctica. Nunca había volado de noche. No tenemos combustible.
Duró 7 minutos en su primer combate. 12 al 16 de octubre de 1944. Batalla de Formosa. El vicealmirante Shigeru Fukuome, comandante de la Segunda Flota Aérea, comprometió todo para detener las redadas estadounidenses sobre Formosa. Más de 700 aparatos, incluyendo los últimos pilotos entrenados de los escuadrones de la patria. Los japoneses reclamaron victoria espectacular. 26 portaaviones y acorazados hundidos. 300 aviones destruidos. La realidad descubierta tras revelar el metraje de cámara fue catastrófica. Pérdidas estadounidenses reales, 89 aeronaves. Pérdidas japonesas, 329 aviones y casi cada piloto experimentado. El teniente Sadaki Akamatsu, uno de los pocos veteranos supervivientes, describió la matanza: los Hellcats esperaban en cada altitud. Mientras ascendíamos, estaban sobre nosotros. Mientras picábamos, estaban debajo. Habían dividido el cielo en cuadrículas, cada sección cubierta por una división. No fue combate. Fue exterminio sistemático. 19 de junio de 1944. Mar de Filipinas. La Armada japonesa comprometió su fuerza de portaaviones reconstituida a la Operación Ago, la batalla decisiva que destruiría el poder estadounidense en el Pacífico. 9 portaaviones, 450 aviones, sus mejores pilotos restantes. Contra ellos, el Grupo de Trabajo 58 con 15 portaaviones y 956 aviones, 450 de ellos F-6F Hellcats. El almirante Hisaburo Osawa lanzó sus ataques en 4 oleadas, confiado en que la habilidad japonesa y la ventaja de alcance del Zero prevalecerían. La primera oleada de 69 aparatos despegó a las 8:30. El radar estadounidense los detectó a 240 kilómetros. Los Hellcats fueron vectorizados para intercepción con posicionamiento perfecto. Ventaja de altitud, sol a sus espaldas, acercándose desde los puntos ciegos japoneses. El teniente Senji Arbe, liderando la escolta de cazas, vio los Hellcats minutos antes del enfrentamiento. Estaban escalonados desde 6.000 a 9.000 metros, al menos 60 de ellos, esperando como una cortina de acero. Estábamos a 5.500 metros. Cada ventaja era suya. El enfrentamiento duró 12 minutos. De 69 aviones japoneses, 42 fueron derribados. El comandante David McCampbell, CAG del Grupo Aéreo 15, derribó 7 aviones ese día. Su compañero, el teniente Roy Rushing, consiguió 6. Los Zeros intentaron girar con nosotros, informó MC Campbell. Simplemente rehusamos. Haríamos una pasada desde arriba, derribaríamos uno, ascenderíamos en zoom de vuelta a altitud. Intentarían seguir, entrarían en pérdida, y otro Hellcat los cazaría. Al final del día, los japoneses habían perdido 346 aviones de portaaviones, más 50 aviones terrestres. Pérdidas estadounidenses, 30 aviones por todas las causas. Los pilotos estadounidenses acuñaron el término cacería del pavó. Los aviones enemigos habían sido tan indefensos como aves de caza. 24 de octubre de 1944. Batalla del Golfo de Leyte. El comandante David McCampbell establecería su récord de misión única durante esta batalla. Liderando 7 Hellcats del Essex, interceptó una fuerza de 60 aviones japoneses dirigiéndose a la flota estadounidense. En la batalla de 90 minutos que siguió, MC Campbell derribó 9 aviones, 5 Zeros y 4 bombarderos, mientras su compañero Roy Rushing destruyó 6 más. Me quedé sin munición tras el 9º derribo, registró MC Campbell. El Hellcat funcionó impecablemente. Ni un solo impacto en mi aeronave a pesar de estar en inferioridad de 8-1. Este enfrentamiento demostró la inversión completa de la superioridad aérea. 7 Hellcats habían derrotado a 60 aviones japoneses, destruyendo 15 sin pérdidas. Las 2 actuaciones de AS en un día de MC Campbell, 7 derribos el 19 de junio y 9 el 24 de octubre, le valieron la Medalla de Honor y la Cruz de la Armada. Las secuelas de las batallas del Mar de Filipinas y Golfo de Leyte produjeron lo que psicólogos militares japoneses denominaron psicosis del Hellcat entre pilotos supervivientes.
El almirante Ozawa escribió: la dirección de caza guiada por radar del enemigo logró algo que creímos imposible, la industrialización del combate aéreo. Cada Hellcat no era un caza individual sino un componente en una vasta máquina. Nuestros pilotos, sin importar cuán hábiles, no estaban enfrentando aviones sino un sistema. La escasez de pilotos se volvió tan aguda que para principios de 1945, el entrenamiento se redujo a 40-50 horas para pilotos navales, 60-70 horas para pilotos del ejército. Los pilotos kamikaze recibían solo 40-50 horas totales, aproximadamente 7 días de entrenamiento. Abril a junio de 1945. Operación Iceberg. Los japoneses lanzaron 1900 salidas kamikaze contra la flota estadounidense frente a Okinawa. El Hellcat se convirtió no solo en caza, sino en defensor contra ataques suicidas. El teniente Eugene Valencia, liderando su división Circo Volador de Hellcats, derribó 23 aviones japoneses durante la campaña. Sus innovaciones tácticas usando divisiones de 4 aviones en ataques coordinados hicieron las tácticas japonesas tradicionales suicidas. Desarrollamos lo que llamamos la máquina segadora, explicó Valencia. 4 Hellcats en línea Everest, separados 30 metros, barrerían formaciones japonesas a alta velocidad. Cada piloto cubría su sector. Haríamos una pasada, ascenderíamos de vuelta a altitud y repetíamos. Las matemáticas de la campaña de Okinawa fueron contundentes. Los Hellcats volaron 38.038 salidas de combate, reclamando 2.351 victorias contra 249 pérdidas, un ratio de 9,5 a 1. Más significativamente, previnieron aproximadamente el 80% de aviones kamikaze de alcanzar sus objetivos. Para 1945, la brecha tecnológica se había vuelto insalvable. El F-6F-5 Hellcat incorporó mejoras que lo hicieron aún más letal. Inyección de agua aumentando potencia a 2.200 caballos, lanzadores de cohetes de longitud cero, blindaje mejorado, y el visor de tiro computarizado K-14 que calculaba deflexión automáticamente. El teniente comandante Saburo Sakai, as legendario de Japón con 28 victorias oficiales, aunque historiadores modernos estiman cerca de 15, encontró Hellcats por primera vez en junio de 1944. A pesar de su habilidad y experiencia, casi fue asesinado en su primer enfrentamiento. Ejecuté mis mejores acrobacias, escribió en su autobiografía. Loops, toneles, barrenas, tirabuzones, cada maniobra que había perfeccionado en 200 combates. El Hellcat me siguió fácilmente, casi casualmente. Sobreviví solo porque el piloto estadounidense cometió un error. Olvidó soltar su tanque auxiliar antes del combate. Al final de la guerra, el F-6F Hellcat había destruido 5.223 aviones enemigos en combate aéreo, perdido 270 aviones ante cazas enemigos, logrado un ratio de derribos de 19,3 a 1, producido 305 ases de la Armada estadounidense y representado el 75% de todas las victorias aire-aire de la Armada. El coste humano para Japón fue catastrófico. De los 18.000 aviadores navales que habían comenzado la guerra, menos de 100 pilotos con experiencia de combate permanecían en agosto de 1945. La transformación de la aviación naval japonesa de fuerza élite a operaciones kamikaze representó la admisión final de la superioridad del Hellcat. Incapaz de competir convencionalmente, Japón convirtió sus pilotos en misiles guiados. El vicealmirante Takihiro Onishi, padre del programa kamikaze, lo justificó con matemática contundente: si un Zero ataca un portaaviones convencionalmente, la probabilidad de éxito es cercana a 0. Los Hellcats lo destruirán. Si el Zero se convierte en una bomba, la probabilidad de impacto aumenta al 30%. El piloto muere de cualquier manera. Al menos como kamikaze, su muerte tiene significado. El 25 de octubre de 1944, Hiroyoshi Nishizawa escoltó la primera misión kamikaze oficial liderada por el teniente Yukio Seki, reclamando sus victorias 86 y 87, dos F-6F Hellcats, en el proceso.
Al día siguiente, 26 de octubre de 1944, Nishizawa murió como pasajero a bordo de un transporte derribado por Hellcats del VF-14. El as más grande de Japón, indefenso sin un caza, cayó ante el mismo aparato que brevemente había vencido. 15 de agosto de 1945. Transmisión de rendición del emperador Hirohito. En el aeródromo Atsugi, el capitán Minoru Genda, quien había desestimado el Hellcat como peso sobre finura, escuchó las palabras del emperador. A su alrededor se sentaban los restos de la aviación naval japonesa. Pilotos adolescentes con 40 horas de vuelo. Aviones ensamblados de piezas de repuesto, tanques de combustible vacíos. Ese mismo día, el alférez Clarence Moore del VF-31 volando desde el USS Palowo derribó un bombardero de Picado Yokosuka de Fort Wayuri después de las 2 de la tarde, la última victoria aérea de la Segunda Guerra Mundial. El piloto japonés, aparentemente desconocedor de la rendición, se aproximaba a la flota estadounidense cuando Moore lo interceptó. 2 ráfagas cortas de las 6 ametralladoras del Hellcat terminaron la Guerra Aérea del Pacífico. Septiembre de 1945, Aeródromo Atsugi. Los primeros aviones estadounidenses en aterrizar tras la rendición fueron 12 F-6F Hellcats del USS Yorktown. Pilotos, mecánicos y personal de tierra japoneses alinearon la pista para ver su tormento de cerca. El piloto estadounidense teniente Robert Daru, as con 19 victorias, demostró las capacidades del Hellcat a pilotos japoneses. Sus acrobacias casuales, loops, toneles y ascensos que habrían destrozado un Zero, los dejaron sin palabras. Debéis entender, les dijo Bato a través de un intérprete. Esto ni siquiera es forzarlo. En combate con inyección de agua, es 20% más potente. El avión está diseñado para 13 Gs. Nunca he conseguido romper uno. Ingenieros japoneses estudiando Hellcats capturados tras la guerra descubrieron la verdadera extensión de la superioridad industrial estadounidense. El motor Pratt & Whitney R2800 contenía 2840 piezas mecanizadas de precisión, cada una intercambiable con cualquier otro motor R2800. El Nakajima Sakai requería ajuste manual de componentes. Ningún motor era exactamente igual a otro. El profesor Hiro Horikoshi, diseñador del Zero, estudió el Hellcat extensamente tras la guerra. Su conclusión fue devastadora: diseñamos un avión para 1941. Ellos diseñaron un sistema de aviones para 1945. Mientras perfeccionábamos la espada, ellos construían la era industrial. La producción del Hellcat por Grumman se convirtió en un arma por sí misma. La fábrica de Bethpage, Nueva York operaba 24 horas al día, 7 días a la semana. En producción pico, un nuevo Hellcat salía de la línea de ensamblaje cada 60 minutos. La compañía produjo 12.275 Hellcats en 30 meses, una hazaña que los japoneses no podían comprender. En 1944, Japón produjo 5.100 cazas de todos los tipos. América produjo 35.000 cazas solo ese año. El sistema de producción incluía innovaciones imposibles para observadores japoneses. Trabajadores usando instrucciones codificadas por colores para ensamblar componentes complejos. Turnos operando 24 horas. Calidad manteniéndose a pesar de la velocidad. El Hellcat no solo ganó batallas. Revolucionó la guerra naval. La doctrina de preguerra asumía que los portaaviones eran plataformas vulnerables que necesitaban atacar primero para sobrevivir. El Hellcat invirtió esto. Los portaaviones se convirtieron en fortalezas que podían absorber y repeler cualquier ataque aéreo. El almirante Mark Mecher, comandante del Grupo de Trabajo 58, entendió esta transformación: con el Hellcat no necesitamos encontrarlos primero. Que vengan. El F-6F los destruirá a nuestra conveniencia. Esta confianza permitió operaciones ofensivas sin precedentes. Los portaaviones estadounidenses podían aparcar frente a costas enemigas durante semanas, sus paraguas de Hellcats haciéndolos esencialmente invulnerables a ataques aéreos. Más allá de la tecnología, el Hellcat representó una filosofía cultural que invalidó la doctrina militar japonesa.
La tradición samurái enfatizaba excelencia individual, fuerza espiritual y aceptación de la muerte. El Hellcat encarnaba eficiencia sistemática, superioridad material y preservación de la vida. Este abismo filosófico significaba que los pilotos japoneses no podían adaptarse a tácticas del Hellcat incluso cuando las entendían. El concepto de rehusar combate cuando en desventaja, fundamental a la doctrina del Hellcat, era literalmente impensable para pilotos entrenados en buceo. En 1962, la Armada de Estados Unidos celebró un simposio sobre aviación de la Guerra del Pacífico. Veteranos estadounidenses y japoneses se reunieron para discutir el conflicto con perspectiva histórica. El capitán David McCampbell, el as de ases de la Armada con 34 victorias, afirmó simplemente, el Hellcat ganó la guerra aérea del Pacífico. Punto. Destruyó la aviación japonesa e hizo nuestra victoria inevitable. El comandante Saburo Sakai respondió, el Zero era un caza superior. El Hellcat era un sistema de armas superior. Nunca entendimos la diferencia hasta demasiado tarde. Trajimos espadas a un tiroteo y nos preguntamos por qué perdimos. El dominio del Hellcat puede reducirse a matemática simple que cuenta una historia profunda. Ratio de derribos, 19-1 general, 13-1 específicamente contra Zeros. Hellcats producidos, 12.275 en 30 meses. Zeros producidos 1943 a 1945, aproximadamente 6.000. Pilotos estadounidenses entrenados en Hellcats, más de 5.000. Pilotos japoneses restantes en agosto de 1945, menos de 100 capaces de combate. El almirante Hisaburo Osawa, quien había comandado la flota japonesa en el mar de Filipinas, proporcionó quizás la evaluación más honesta. Nos reímos del Hellcat porque no entendimos que representaba no solo un avión sino el enfoque de toda una civilización hacia la guerra. Cuando dejamos de reírnos, nuestras fuerzas aéreas habían dejado de existir. El teniente comandante Saburo Sakai vivió hasta el año 2000. En su última entrevista, le preguntaron sobre el Hellcat. Su respuesta capturó la totalidad de su dominio. El Zero hizo de Japón una gran potencia naval. El Hellcat hizo que Japón se diera cuenta de que nunca fue tan grande como creía. Pensábamos que éramos samuráis. El Hellcat nos mostró que éramos solo hombres con armas anticuadas enfrentando el futuro. Cada piloto japonés que sobrevivió la guerra sobrevivió porque un piloto de Hellcat eligió dejarlo vivir. Esa es la derrota final, existir a discreción de tu enemigo. El Avsexav Hellcat entró en servicio pesando el doble que el Zero. Portando blindaje que el Zero no tenía. Impulsado por un motor que los japoneses no podían construir. Armado con armas que no podían igualar, guiado por radares que no podían detectar, volado por pilotos a quienes no podían igualar en entrenamiento, y producido en números que no podían comprender. Los pilotos japoneses se habían reído de él porque no entendieron que cada kilo extra representaba no debilidad sino la fuerza de una democracia industrial que podía permitirse proteger a sus guerreros. Cuando entendieron, su risa se había convertido en últimas cartas a casa, su burla en misiones kamikaze, su confianza en colapso completo. El Hellcat no solo había derrotado al Zero. Había destruido toda una filosofía de guerra, probando que en combate moderno, la nación que podía construir el mejor sistema destruiría a la nación que solo podía construir mejores guerreros. Los pilotos japoneses se rieron del F-6F Hellcat. El Hellcat tuvo la última risa. Siempre la tuvo. Y hasta aquí esta historia sobre cómo un caza ridiculizado destruyó toda una filosofía de guerra. Si te ha gustado este video suscríbete al canal y activa la campanita porque subo contenido así todos los días y es totalmente gratis, de este modo no te perderás nada. Me encantaría saber qué opinas sobre esta batalla tecnológica y cultural. Déjame tu comentario contándome si conocías la verdadera historia del Hellcat o qué otro enfrentamiento aéreo de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que exploráramos. Recuerda que las historias merecen ser contadas, así que te invito a compartir este video con tus familiares y amigos para que más gente conozca estos capítulos de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Nos vemos en el próximo video.